Con todo lo que acabamos de decir, podemos establecer que en el antiguo pacto no había perdón de los pecados, porque la gente no podía arrepentirse. Y ahorita vamos a ver por qué. La gente no podía arrepentirse, solo se volvía a Dios, o sea, pedía perdón por el pasado. Escucha, pedía perdón por el pasado y solo se apartaba por un tiempo de su maldad o de su mal camino. Pero seguían de tiempo en tiempo regresando a su pecado o a su misma condición de pecado. Esto es lo que la Biblia establece y nos muestra en el antiguo pacto. Aun cuando las personas trajeran su holocausto, su carnero, su sacrificio, de tiempo en tiempo ellos volvían a residir. Por eso vemos la mano de Dios poderosa enviando continuamente Dios profetas y profetas a hablarle a un pueblo que de tiempo en tiempo se olvidaban de Dios y reincidían en su pecado. Amén. Para eso Dios levantaba hombres, porque aunque el pueblo de Dios tenía la ley no se hacía carne en su corazón. Este es otro misterio que la Biblia también lo muestra. No se hacía carne en su corazón porque simplemente estaban bajo un pacto de condenación, un pacto que lo único que hacía era revelar el pecado del hombre, pero no atribuía justicia al hombre. Amén. Seguimos adelante. Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice algo bien importante. Escucha, hermano. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué vino haciendo Juan? Predicando, anunciando, proclamando, declarando algo. ¿Qué es lo que Juan predicaba? Dice el verso 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí encontramos algo tremendo. Encontramos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, ya no solamente pidiéndole al pueblo que se volviera de su mal camino a Dios, que dejaran las tinieblas y se volvieran a la luz, que dejaran de hacer lo malo. No, vemos a Juan el Bautista diciendo arrepentíos, arrepentíos. Amén. Pregunta, ¿realmente el antiguo pacto había arrepentimiento de parte del pueblo para con Dios? La respuesta es no. Escucha, ¿por qué? Porque el antiguo pacto, lo vimos hace rato, era un pacto de condenación. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 9, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Lo comprendes? La gente en el antiguo pacto no podía arrepentirse, no había perdón de pecados. Dios pasaba por alto sus pecados, pero no se los perdonaba, porque era un ministerio de condenación. Era un ministerio que solamente le mostraba al hombre que era pecador. Amén. Era pecador. Y lo llevaba a sentirse pecador. Lo llevaba a expectar algo, una gloria venidera que se encontraba solamente en Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 8 al 11, dice esto. Primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Esto lo leímos hace rato al principio, hermanos. Ahora, escucha, ahora realmente la gente en el tiempo de Juan y de Jesús podían arrepentirse. Cuando Juan le está diciendo a las personas, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pregunta, esas personas que estaban escuchando a Juan, esas personas que estaban escuchando a Jesús, porque así como Juan predicó el arrepentimiento, Jesús predicó el arrepentimiento, esas personas que estaban escuchando arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado, esas personas realmente se podían arrepentir en ese momento. ¿Tú crees que se podían arrepentir? Déjame decirte a la luz de la palabra, porque la palabra lo revela, que no se podían arrepentir. Escucha, no se podían arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque aún Jesús no había pagado el precio en la cruz del Calvario. Aún el acta de decretos nos seguía acusando, estaba vigente. Amén. Aún en ese momento se seguían ofreciendo sacrificios por los pecados. Vamos adelante, hermano.
¿En qué dispensación vivió Juan? ¿En qué dispensación vivió Jesús? ¿En la ley o en la de la gracia? ¿En qué momento comienza la dispensación de la ley? Perdón, de la gracia. ¿Cuando Jesucristo nace o cuando Jesucristo muere y resucita? Esto es algo que nosotros tenemos que razonar. Son cosas muy sencillas, son cosas muy básicas. Nosotros no podemos decir que la gracia comienza cuando Jesús nace, porque la gracia está revelada cuando Jesús muere. El velo se rompe y ahora tú y yo tenemos libre entrada, libre acceso a esa gracia, a ese perdón, a ese arrepentimiento. Y eso es algo que Jesús pagó por nosotros. No es algo que nosotros pudimos hacer en nuestros méritos. Amén. Escucha, en el antiguo pacto, según la ley, en el tiempo en que las gentes no podían arrepentirse. Amén. ¿En qué dispensación vivió Jesús? En la dispensación de la ley, cuando aún las personas no podían arrepentirse. Hemos visto que solo se volvían a Dios por un tiempo determinado, pero volvían a cometer los mismos pecados. En Mateo capítulo 3, verso 1, verso 2, y en Mateo capítulo 4, verso 17, vemos que tanto Juan como Jesús invitaban al pueblo a arrepentirse, como lo vimos hace un momento. Vamos ahora a Mateo 4, 17. Dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí encontramos nuevamente los dos personajes, Juan el Bautista y Jesucristo. Ambos decían, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero escucha, la Escritura nos muestra que tanto Juan como Jesús vivieron en el pacto de la ley basado en obras. ¿Sí lo recuerdas? Jesús y Juan el Bautista, la Biblia revela que estaban dentro de un pacto que aún estaba basado en obras, aún estaba basado en ritos, aún estaba basado en mandamientos. Mateo 5:17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a abrogar. Mientras Jesús estuviera en vida, Él tenía que cumplir los mandamientos, Él tenía que cumplir las ordenanzas, Él tenía que cumplir con todo lo establecido. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 15, encontramos un ejemplo de esto. Escucha, Mateo 3, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. La Escritura nos revela claramente, hermanos, cómo Jesús cumplió la justicia que le mandaba la ley. O sea, cumplió el bautismo que era para arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús se bautizó no para perdón de los pecados, pero sí se bautizó para cumplir la justicia que en ese momento demandaba Juan. Juan era un profeta que Dios le dio una ordenanza. Sabemos que en el antiguo pacto no habla de bautismos antes que Juan, pero la Escritura sí nos muestra de abluciones y de lavamiento que eran para la purificación de la carne. Y esto fue algo que Dios le dio a Juan. No sabemos cómo, pero sabemos que Dios se lo dio a Juan. Y por lo tanto la gente ahora sabía que al sumergirse en agua eran limpiados. Y sí, esa limpieza se efectuaba, pero no en la parte interior del hombre, solamente en la parte exterior del hombre, porque eran para la purificación de la carne, pero era algo solamente temporal, era algo pasajero, y de tiempo en tiempo lo tenían que seguir haciendo. Seguimos adelante. Mateo, hermanos, claramente nos dice que el bautismo era para arrepentimiento, ¿sí? O sea, el rito del bautismo efectuado en el alma era una invitación a lo que había de venir. O sea, anunciaba lo perfecto, mas no que en sí mismo el bautismo daba arrepentimiento para perdón de los pecados.
Amén. Hoy nosotros, por la revelación de la Escritura, ya entendimos que el bautismo no da perdón de pecados. El bautismo se anunciaba en ese tiempo para el perdón de los pecados, pero a la luz de la palabra yo te lo voy a mostrar que el bautismo no da perdón de pecados. La gente así lo creía, la gente lo anunciaba porque no tenía la revelación que tú y yo hoy tenemos. Pero la Escritura nos revela claramente por el Espíritu que el bautismo no daba perdón de pecados. Anunciaba lo venidero, pero tú y yo no estamos en lo venidero. Estamos en lo venidero. Estamos ya viviendo lo que ellos anunciaban. Mateo capítulo 3, verso 11. Escucha lo que dice. Mateo 3, 11. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista está testificando que las gentes, escucha, confesaban sus pecados, pero no mostraban frutos dignos de arrepentimiento. El texto que acabo de leer, estoy demostrando solamente que el bautismo era para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, el bautismo las personas lo conceptuaban de esa manera: para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Vamos adelante. Mateo 3, 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente era bautizada por Juan, confesando sus pecados. Y al ver él, en este caso Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les dice Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan le critica o le censura a la gente y le dice que no están haciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sabes por qué? Solamente por el hecho de que él se da cuenta que aunque venían, aunque se bautizaban, seguían viviendo el mismo estilo de vida. Ahí está la clave. Juan veía que las personas, los fariseos, los saduceos, seguían viviendo el mismo estilo de vida. La pregunta es: ¿por qué seguían viviendo el mismo estilo de vida si estaban arrepentidos? Si realmente estaban arrepentidos, ¿por qué seguían viviendo igual? ¿Por qué seguían teniendo las mismas prácticas cotidianas que tenían antes de venir al bautismo? ¿Sabes por qué? Porque no estaban arrepentidos. Ellos creyeron estar arrepentidos. Ellos creyeron hacer un pacto. Ellos creyeron comprometerse con Dios por medio del bautismo. Juan y Jesús decían: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautícense, arrepiéntanse y recibirán el perdón de sus pecados. Pero encontramos en la práctica del diario vivir que eso no era así. La Biblia dice que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? La Biblia revela que el único que conoce la profundidad del hombre es el Espíritu de Dios que está en el hombre. Dios es el único que sabe que aun cuando los hombres digan estar arrepentidos, no están arrepentidos, porque el arrepentimiento no tiene que ver con una voluntad humana, como lo vamos a ver. El arrepentimiento tiene que ver con algo que Dios genera en el hombre por la sangre de Jesucristo. Hoy muchos de nosotros pensamos que el arrepentimiento tiene que ver con el libre albedrío del hombre, pero esto no es así. Vamos a verlo a la luz de la palabra.